Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le adoran a Él en esta hora? ¿Cuánto le adoran a Él? ¿Cuánto le adoran a Él? Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Maravilloso es el Señor. Amén. Aleluya. Nosotros continuamos en el día de hoy con lo que es esta predicación. Pasemos al otro lado. Y esta vez nosotros continuamos con este tema, desarrollándolo porque va a ser bastante edificativo para nuestra vida. Y esta vez traigo como un subtema lo que se llama preparémonos para la travesía en medio de la noche. Preparémonos para la travesía en medio de la noche. Ahí estamos, y quiero de nuevo leer la palabra de Dios, Marcos capítulo 4, verso 35. Váyase conmigo ahí, Marcos capítulo 4, verso 35. Ahí estamos leyendo la palabra del Señor. Preparémonos para la travesía en medio de la noche. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y cómo no tenéis fe? Entonces, con gran temor, se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios siempre está bendecida y con ella somos ministrados. No permita que nada ni nadie le interrumpa en este momento, sino que usted preste mucha atención a lo que Dios nos vaya a ministrar con su bendita y santa palabra en el día de hoy. Preparémonos para la travesía en medio de la noche. Era un día intenso y muy agotador el momento en que Cristo se encontraba a la orilla del mar de Galilea. Quizás rodeado de multitudes, mucha gente que le seguía en ese momento. Quizá en el agotado día en el cual Cristo se encontraba, el tiempo tal vez no le dio para terminar las tareas y le ha tomado la noche. Pero siempre entendemos que los misterios de Dios actúan de una manera que nos ayudan a encontrar el propósito en Él de cada cosa. Aquel día le cogió la noche a Jesús estando del otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea tiene una extensión de unos 22 kilómetros de largo por 12 de ancho. La historia dice que este mar con frecuencia acostumbra a tener momentos de tempestades y que los vientos siempre están soplando fuerte, de manera que con frecuencia es posible que haya mucha turbulencia en ese mar de Galilea. Jesús se encuentra de este lado del mar de Galilea en el intenso día de la jornada espiritual que tenía con los discípulos, y le ha tomado la noche de este lado y le dice a los discípulos: vamos a pasar al otro lado. ¿Hacia dónde se dirigía el maestro? Pues se dirigía a la Decápolis, o más bien a la ciudad de los Gadarenos. A aquel lado se encontraba, ¿verdad?, el propósito establecido por el cual
Cristo quería pasar hacia aquella ciudad. Notamos que cuando el maestro le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, número uno, era de noche. Y número dos, se levanta una tempestad en medio del mar, en medio de aquella noche. Precisamente la tempestad se levanta en medio de la noche. Imagínese usted cuán difícil puede ser usted en medio de una oscuridad, en medio de la noche, siendo, ¿verdad?, atacado por los vientos que golpeaban contrario a la embarcación. Y la embarcación dice que estaba siendo azotada por las olas y que golpeaba la embarcación de tal manera que anegaba la embarcación. Pienso que no era cosa fácil, que no era nada fácil estar en ese momento donde los vientos golpeaban y movían esta embarcación. Y obviamente, sobre todo, la seguridad que en ese momento se encontraba, que era el dueño de la embarcación, estaba durmiendo. Pero nuestro sistema de humanidad, nuestro sistema de ser humano, a veces no nos lleva a pensar, sino que nos lleva a meditar que en cualquier momento difícil de la vida podemos fracasar o podemos hundir, porque el miedo nos hace ser amedrentados o vivir fuera de lo que es una vida de fe o de la creencia en Dios, a pesar de que el dueño de la embarcación iba durmiendo en el cabezal de ese barco. Quiero que entiendas, en esta historia hay un propósito, y cada circunstancia y cada mover que Cristo hace siempre nos enseña un propósito. Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado, en medio de esta noche y en medio de una gran tempestad que se levanta en el mar de Galilea. Algunos han pensado que el propósito por el cual Cristo se dirigía a la ciudad de Galilea, esto pudo haber provocado que los demonios que esperaban a Cristo de aquel lado pudieran haber provocado que se levantara la tempestad que movía la embarcación donde Cristo iba. Note que el propósito era llegar a Decápolis o a la ciudad de los Gadarenos, donde a Jesús le esperaba un endemoniado. Cuando Cristo llega a la ciudad de los Gadarenos, dice la palabra que le sale este hombre, le sale un endemoniado. Y cuando Jesús le pregunta, ¿verdad?, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Imagínese usted, siempre la onda de la tiniebla será querer impedir el propósito de Dios. Quizá los demonios, si es cierto que tal vez fueron ellos que provocaron lo que se llama el viento que podía voltear la embarcación de Cristo, aunque no es bíblico, pero se supone que pudo haber sido. Quizás los demonios provocaron hundir la embarcación para truncar lo que se llama el propósito de Dios. Mas hay que entender que el propósito de Dios, cuando está sobre mí y cuando está sobre ti, no hay viento ni tempestades provocadas por el diablo ni por demonios que pueda hundir la embarcación en la cual tú te mueves, porque el propósito de Dios está contigo y va sobre ti. En este caso entendemos que quien iba en la embarcación, aunque dormía en el cabezal del barco, era el maestro, el dueño del propósito o el dueño de la embarcación. Porque cuando Cristo llega a la ribera, ¿verdad?, de aquella ciudad, le sale el endemoniado que enfrenta el reino de Dios. Mas el propósito de Dios era libertar a este endemoniado que hacía años que estaba, ¿verdad?, encadenado, y que aún las cadenas materiales que tenía, dice que las rompía porque era insoportable la gran tempestad de demonios que contenía este hombre que estaba en ese lugar. La palabra del Señor nos dice que Cristo reprendió los vientos, y para esto utilizó la palabra griega que se llama philmos. Esta palabra dice
que significa poner bozal o enmudecer. Bueno, el viento no tiene boca, ni tampoco tiene, ¿verdad?, lo que se llama hocico para que se le ponga bozal. No podemos quizá entender si Cristo le puso bozal al hocico de los demonios o cayó el viento. El caso fue que Cristo utilizó el término phimos, callar, enmudecer. Le pongo bozal para que ni hablen ni digan nada contra el propósito de Dios. Quiero decirte que Jesús en cada estación de tu vida tiene el propósito estable para ti y para mí. En cada circunstancia, en cada estación suya, Dios va a actuar con un propósito en el cual va a operar con la voluntad propia de Él. Y no importa lo que digan los demonios, no importa los vientos que se levanten, no importa la tempestad que tenga el mar, no importa lo que diga aquel, lo que la Biblia ha establecido, que el propósito de Dios estará contigo en este tiempo, estará contigo en medio de la pandemia, estará contigo en medio de la enfermedad, estará contigo en medio de la crisis, estará contigo en medio del dolor. El propósito de Dios no te va a abandonar, porque Él ha establecido que aun cuando el propósito esté en ti, seremos inmortales en esta tierra. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Por lo tanto, la iglesia no tiene que temer, la iglesia no tiene que sentirse amedrentada, la iglesia marcha en victoria, la iglesia marcha de pies cada día, porque nosotros estamos protegidos, nosotros marchamos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que Dios enmudeció y enmudece cualquier actitud que se levante contra ti por el nombre de Jesús. Aleluya. A esta trayectoria de tempestad se le llama proceso. Proceso. Note que para cruzar de este lado al otro lado hay un proceso. ¿Y cuál fue ese proceso? Pues navegar contra la corriente, navegar contra una tempestad. En el proceso es donde Dios comenzará a quitar de ti y de tu corazón aquellas cosas que desagradan al corazón del Señor. En el proceso, aunque muchos quieren abortarlo, aunque muchos quieren quitarlo, y aunque muchos están pidiéndole a Dios que quite, ¿verdad?, el proceso de su vida, déjame decirte que a veces están pidiendo a Dios que cambie la situación, cuando Él ha puesto la situación para cambiarte a ti. En medio del proceso, Dios va a quitar cosas de nuestra vida. Yo quiero decirle que nosotros como seres humanos no somos buenos. La Biblia dice que nuestro pensamiento va de continuo hacia el mal, porque somos seres humanos con un pensamiento terrenal, diabólico y animal. Mas sin embargo, la única vez que nosotros nos hacemos buenos es cuando tenemos la mente de Cristo, y Cristo vive en nosotros, y actuamos como Cristo, y vivimos como Cristo. Entonces es la razón que los procesos en Cristo nos harán cambiar. Yo quiero que entiendas que usted no está siendo procesado para derrota. Quiero que entiendas, usted no está siendo procesado para que caiga. Los procesos son para levantarte. Por eso el águila, cuando los vientos le dan más fuerte, más alto se eleva, más alto se va. ¿Sabe por qué? Porque los vientos contrarios golpean con ímpetu y esto le ayuda a elevarse. La iglesia debe imitar lo mismo, que aunque los golpes vengan como vengan, aunque los vientos den contrario, nosotros nos elevamos día a día en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias a Dios por los procesos. Gracias a Dios por los golpes, porque son los que te hacen más fuerte. Gracias a Dios por los procesos, porque son los que te hacen más resistente en la vida. Son los que te hacen ser más sustentable en la etapa de este reino. Me gusta la historia de una anécdota que escuché que dice lo siguiente. Un señor le preguntó a un escultor: si te doy un pedazo de mármol, ¿cómo me haces un elefante?
El escultor le dijo, muy sencillo, comienzo a quitar todos los pedazos que tenga el mármol que no sea de un elefante. Inmediatamente queda formado. ¿Qué nos enseña esta anécdota a nosotros? A veces venimos desbaratados el camino, venimos sin forma, no tenemos ninguna estructura formada, ningún diseño, porque el pecado quitó la estructura que podíamos contener de Dios. A veces estamos mal diseñados, a veces nuestra vida está totalmente arruinada y atrapada por el sistema de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos diseño en nuestra vida. El sistema adámico que operaba y que opera en el mundo, en la mente de Eva y Adán, dañó la escultura de Dios. Sin embargo, el escultor de nuestras almas, que se llama Cristo, está quitando pedazos, y nosotros somos su vaso. Hemos pasado como un pedazo de mármol en el cual estamos en su camino, donde Él está tallando, quitando esto no es de Dios. Quita el orgullo, quita el enojo, quita la mentira, quita el pecado, quita la vanidad, quita su personalidad y quita todo lo que no sea de su agrado. Y Dios va quitando pedazos hasta que quede formada en nosotros, ¿verdad?, la imagen perfecta del cielo. Entonces, te estoy diciendo, los procesos que nos llegan no nos van a hacer correr. La situación en que el mundo está viviendo es un proceso. Hay que aceptarlo como un proceso, porque de aquí en adelante no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Yo solo sé que tú vas a bendecir la obra de Dios, que vas a bendecir el reino de Dios, vas a bendecir tu vida y te ayudará a salir más fuerte y más resistente después de todo esto. ¿Cuánto bendicen al Señor? Oh, gloria a Dios. Por eso es necesario que nosotros seamos honrados para que Cristo sea escrito en nuestra vida. Yo entiendo que la hora se está complicando mucho, porque el mundo quiere vivir haciéndole culto a la personalidad, donde la personalidad hoy en día viene siendo como lo primordial en la vida del ser humano. La Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia: el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará. No estoy diciendo que usted no quiera ser hermoso, pero no es el tiempo para que su cuerpo sea lo primordial, sino el alma, sino el espíritu. Podemos entender que el culto a la personalidad está aplastando el alma, porque muchos no van a la iglesia porque están enfermos por una cirugía. Muchos no asisten al culto porque quizá la belleza se lo impide. Muchos no pueden servirle a Dios porque su estética no le permite entrar en la onda y la dimensión. Muchos hoy en día están colapsando espiritualmente porque el sistema del culto a la personalidad no le permite relacionarse ni congregarse. Eso no es de Dios. Hay que saber manejar las situaciones y hay que saber entender cómo nosotros vamos a aceptar lo que viene y lo que ha de venir. Suena feo, pero es así. Y yo pregunto, ¿por qué los discípulos tenían miedo? Muy sencillo. Porque el ser humano, cuando está pasando por una tempestad, solo se enfoca en si me hundo y no en si me salvo. Eso es el problema del ser humano. Y les voy a traer un ejemplo que yo viví. Y a este ejemplo yo le he llamado: tenemos que tener la fe de un niño. Tenemos que tener la fe de un niño. Cuando vino la tormenta María, que acabó con Puerto Rico y parte de República Dominicana, yo recuerdo que a la semana de haber pasado la tormenta, yo iba para Miami. Tomé ese vuelo. Cuando estábamos llegando a lo que era la costa de Miami, recuerde que todavía la tormenta no había despejado en la totalidad. Miren, no se veía solo más de un copo de algodón, para arriba, para abajo, para todos lados. Tenemos que tener la fe de un niño. Nunca me había asustado tanto
esa vez. Yo recuerdo que cuando estamos llegando, dice la azafata, por favor, abróchense los cinturones y comenzamos el descenso. Todo el mundo se aprieta, pero inmediatamente comienza el avión con el sub y bajo. Sub y bajo. Y ya me muevo y ese pataleo de aquí para allá y para acá. Y eso estaba que todo el mundo, mire, estaba más empurruñado que una pasa. Pero detrás de mí iban unos niños al lado de su padre. A nadie le es de buen agrado que cuando un avión desciende se le va el ánimo al piso. Y yo recuerdo que esos niños iban detrás de mí. Cada vez que el avión se removía, que casi se reventaba, ellos decían ¡uh! Y volvía ¡uh! Y volvía y se remecía ¡uh! Y todo el mundo me hacía así, miraba para atrás y más encurruñado con la paz. Mire, de tal manera que todo eso estaba como un poquito tenso, porque no es fácil cuando usted al menos no ve nada para ningún lado y esta nave moviéndose tanto. Al fin Dios nos ayudó y estos niños con tanta alegría diciendo uva, todas las cosas, uy, cada vez que se movía y ellos aplaudían y se sentían como tan alegres por todas las hazañas que hacía el avión. Cuando estaba escuchando este mensaje, yo me acordé de esta historia y saqué algunas conclusiones. ¿Por qué los niños no tenían miedo? Número uno, iban al lado de su padre. Número dos, estos niños no pensaban nunca en la vida. Oiga, cuando el niño se sube en un avión, nunca en la vida le pasa por la mente que el avión se cae. Nunca, pero a mí sí. ¿Saben por qué? Porque nunca un niño viaja solo. Siempre viaja con su padre. Y el niño cuando va con su padre siempre sabe que va seguro. Por lo tanto, por la mente del niño nunca piensa que el avión se va a caer. Entonces, hay momentos en la vida que hay que pensar con la mente o con la fe de un niño que nunca piensa que le va a llegar al fracaso, sino que su vida siempre estará pensando en que será salvo. De manera que mientras ese grupo de gente estaban todos horrorizados, todos atemorizados, ellos sonreían, ellos tenían paz en medio de la tormenta. Yo pregunto, estamos en este momento bajo la inmensa tempestad del mundo. Usted, ¿cómo mira esto? ¿Cómo piensa? Está diciendo si cada vez que viene un remenión o si cada vez que pasa algo o te vas a llorar a un rincón, o te vas a amedrentar, o te vas a alejar de Cristo, o te vas a turbar en este momento. No, la fe de un niño, nunca pensando que se vas a caer, nunca pensando si no voy al lado de papá y voy al lado de mamá. Esto me acuerda, y se lo voy a demostrar con Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas, otra vez en el mar de Galilea. La palabra de Dios dice que Jesús se le apareció en medio de la noche, y como estaban turbados por el momento en el cual se encontraban, Jesús se le aparece. Ellos ven un fantasma. Pedro le dice: si es verdad que eres tú, permite que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Aquí encontramos por qué Pedro no tuvo la fe de un niño. Porque acabo de decir por qué el ser humano se hunde en la tempestad. Porque cuando vamos atravesando las tempestades, nuestra mente se le mete un cliché que nos hace pensar en que solo nos vamos a hundir, pero nunca en que vamos a sobrevivir.
y pensamos más en lo negativo que en lo positivo. Si cuando Pedro iba caminando sobre Cristo, sobre las aguas, él pone la vista en que el que está allá adelante le va a esperar y le va a recibir, y no se pone a mirar los golpes y los marullos de las olas, no se hunde. Pero le puso más atención a que las olas le estaban golpeando, que las olas le estaban dando, y él fijó la vista en las olas y la quitó de Cristo. Era para abajo que iba. Ahí viene la voz: sal de donde te esperé. Y después te reciben: hombre de poca fe, porque dudaste. Dios no está llamando, ni la voluntad de Él está sustentada en una iglesia que tenga una fe fluctuante. Dios opera en un sistema de una congregación donde la voluntad de Dios opere sobre hombres y mujeres resistentes a las tempestades de la hora en que vivimos. Continuamos. No temas cruzar al otro lado. No temas cruzar al otro lado. Es posible que el otro lado pueda provocar algún tipo de miedo. Es posible que pueda provocar algún tipo de miedo. Pero no temas, ni tengas temor. ¿Y en qué momento pasamos al otro lado? ¿En qué momento Dios nos permite a nosotros pasar al otro lado? La vida nos trae etapas en la que pasaremos a otro lado. ¿Cuándo voy a pasar al otro lado? Aquí te doy entonces algunas cosas por las cuales nos permite y nos harán pasar al otro lado. Cuando mi carácter es moldeado a la imagen de Cristo, está pasando al otro lado. Reitero, cuando mi carácter es moldeado a la imagen de Cristo, estoy pasando al otro lado. ¿Cómo vamos a hacer iglesia si no tenemos un carácter fundamental? ¿Cómo vamos a servirle a Dios, llamarnos cristianos, si el carácter de Cristo todavía no se ve ni se refleja en nosotros? No podemos ser iglesia. Mientras no exista un carácter plasmado en la identidad de la iglesia de Cristo, no hemos pasado al otro lado. Por eso te vas a encontrar que cuando a Pedro le dijeron: tú te pareces a él porque hablas como él. Parece que Pedro estaba tan contagiado a la imagen de Cristo que le dijeron: tú hablas como él porque te parece a él. Oh, gloria a Dios. Eso me gustaría que me lo dijeran. Que me parezco a mi maestro, que me parezco a Cristo. Pero hay de lo que dice: me parece al diablo. Así no. Aleluya. Cuando estoy del otro lado, cuando el escultor del cielo está quitando los pedazos dañados de mi vida. Reitero, cuando el escultor del cielo está quitando los pedazos dañados. ¿Y qué son los pedazos dañados de mi vida? Muy sencillo aprender lo que no te deja crecer. ¿Qué no te deja crecer? El afán, la vida, tu propia personalidad, el mundo, el diablo, los demonios. Pero no obstante, el mayor enemigo, el mayor pedazo que el escultor del cielo tiene que quitar de mi vida es yo mismo. Mientras yo mismo no me quite de mí, no hay forma. Podrá quitar al diablo, podrá quitar los demonios, podrá quitar eso. Yo mismo. Porque yo mismo soy la persona con quien más tiempo estoy. Yo mismo. Por eso yo mismo soy mi propio amigo y yo mismo soy mi propio enemigo.
Yo mismo soy la persona con quien más tiempo estoy. Y hasta que Dios no diseñe la imagen del cielo en mi vida, difícilmente podamos pasar al otro lado. Pero se puede pasar al otro lado. ¿Cuándo paso al otro lado? Cuando puedes perdonar a tu pareja. Cuando te peleas o nos peleamos, todos peleamos un chingo. ¿Quién dijo que no? Eso es verdad. Porque si no, no fuéramos seres humanos. O te pelea un chingo, te agarra un chingo. En cualquier momento se puede ir una cosa. Ahora, ¿cómo se manejan las situaciones entre nos? Muy sencillo. Cuando la identidad de Cristo reina en el hogar, cualquier situación se maneja con madurez espiritual. No hay que tirar los carneros por la ventana, ni mandar los sartenes en la cabeza. Atrás. Como existen unos sartenes por ahí que le dan como un sartén de eso en la cabeza. Jamás se dice adiós. Perdón entre la pareja. Entre la pareja. La pareja puede ser tu hijo, puede ser tu hija, tu esposo, tu hermano, tu novio, tu novia. Perdonarse las ofensas los unos para con los otros. Cuando paso al otro lado, cuando pones un negocio y ese negocio te sirve para tú crecer en Dios, no para menguar en Dios. Eso es pasar al otro lado. Hay negocios que se llevan la vida del creyente. Después que oramos, después que le bendecimos, entonces ya no puede servirle a Dios porque el negocio le absuelve todo. Entonces, es pasar al otro lado. Cuando pone un negocio quizás para crecer financieramente, pero también espiritualmente. ¿Cuándo paso al otro lado? Cuando salva, cuando trabajas mejor para la obra de Dios. Cuando trabajas mejor para la obra de Dios. Cuando paso a otro lado, reitero, cuando trabajamos mejor para la obra de Dios, significa le voy a servir mejor a Dios. Eso es pasar al otro lado. Tienes tantos años en la congregación, pero ¿cuál es el propósito de Dios efectuado sobre ti? Si todavía no ha pasado al otro lado, va a esperar que te llegue la ancianidad y no vas a permitir que Dios ejecute un propósito en tu vida. Pasemos al otro lado. Pasamos al otro lado cuando vive en santidad y en justicia. Pasamos al otro lado cuando en plena época, cuando en pleno desafío, cuando en pleno momento vivimos en santidad y en justicia. ¿Qué es santidad? La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Y cuando Dios se refleja en nosotros, eso es santidad. ¿Cuándo paso al otro lado? Gloria al Señor. Cuando tiene que ser borrado para que Cristo sea escrito en tu vida. Y una de las cosas que hoy nos ha llevado al caos espiritual de muchos es que mucha gente está operando en este camino para exhibir su propio talento, sus propios dones, su propia vida, sus propias condiciones, y no quieren permitir que Cristo sea el que crezca en su vida, porque ellos, por eso ustedes que los púlpitos vienen siendo epicentro de exhibicionismo. Los púlpitos son epicentro de aquel, como un trampolín para yo tirarme mis negocios, tirarme, ¿verdad?, mi proyección o exhibir mi vida. El púlpito no es nada de eso. El púlpito es para contener el plan perfecto
de edificar a los santos que están sentados en esa silla, escuchando la palabra de Dios. El púlpito no es para yo exhibir mi talento y que me vean, listo. No, la obra de Dios no opera bajo esa circunstancia. Eso es un sistema carnal, porque el Espíritu de Dios no opera de esa manera. Entonces, cuando Cristo sea escrito en nosotros y nosotros seamos borrados, entonces estamos pasando al otro lado. Aleluya. ¿Cuándo paso al otro lado? También, cuando en general, cuando tú decides pasar al otro lado, sabiendo que al otro lado está la bendición y el propósito de Dios. Sabiendo que al otro lado está la bendición y el propósito de Dios. Pasamos al otro lado. Sabiendo que hay frecuentemente y que hoy frecuentemente se levantan tempestades y tormentas que van a golpear contra tu vida. Déjeme decirle, nadie en este tiempo tiene felicidad corporativa. En este tiempo nadie tiene felicidad corporativa. Aquí el cuerpo humano está pasando situaciones, porque si no te viene por aquí, te llega por aquí, y a uno de un modo y a otro de otro, por al fin son dardos. Por si usted cree que está buscando felicidad, la Biblia establece bien claro y ha dicho, dice Hechos, exhortándole a los apóstoles que permaneciesen en la fe. Oigan bien, en la fe, que el ánimo se le levante cada día, porque era necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al cielo. Dice la palabra, a través de muchas tribulaciones lleguemos al cielo. Por lo tanto, los vientos, las tempestades, los momentos difíciles que golpean contra tu vida querrán impedir. Note que la única opción que tenían las olas, provocada o por la naturaleza o por los demonios, era impedir que la embarcación de Cristo llegara al otro lado, porque al otro lado estaba la liberación del endemoniado gadareno. Usted tiene que conocer eso, amado. Tiene que discernir los vientos que están golpeando tu vida, que no te permiten cruzar. Aparecerán los problemas, tribulaciones y tentaciones. A nadie le predico que se convierta a Cristo para que venga a buscar la felicidad. Eso es contrario a la Biblia. Por eso tenemos una iglesia totalmente superficial, porque se le ha dicho a la gente: venga a Cristo, la paz y la felicidad. Una iglesia muy endeble ante el momento, una iglesia que se dobla, una iglesia que no aguanta temperatura, porque se nos ha enseñado a venir a buscar felicidad en este camino. La Biblia lo que dice: no penséis que traigo paz si no es paz. Y a poner en disensión al hijo contra el padre contra el hijo, la nuera contra la yerna y sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque cuando tu esposo no quiera que tú le sirva a Dios, llegó la guerra a tu casa. Cuando tu madre no quiera que tú le sirvas a Dios, llegó el impás a tu casa. Cuando tu vida o tú mismo no quieres servirle a Dios, llegó el momento de guerra, y hay una guerra que se establece en ese momento. Entonces hay que enfrentar a uno de los dos: o era vencido o vence al enemigo. Entonces eso no es felicidad, eso es guerra, eso es confrontación. La Biblia dice, en ese momento de lucha y de combate, la Biblia establece que Cristo estaría con nosotros para darnos soporte espiritual y mandaría el Paracleto, o sea, el Espíritu Santo, que nos sustentaría. Oh, cuán grande es Él.
todo esto, Dios está formando el carácter de Cristo en tu vida. Estoy casi concluyendo. Gloria a Dios. Préstemele mucha atención a esta última parte. No se distraiga en nada, Aleluya. porque quiero que esto le ministre a su vida y se le quede para siempre. Jesús le preguntaron en una ocasión: muéstranos al Padre. Escuche, a Jesús le preguntaron: muéstranos al Padre. Felipe, ¿no? Él dijo: tanto tiempo que tienen con vosotros y no me conocéis. ¿Cuál fue la respuesta que Cristo le dijo? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabes qué le estaba diciendo Cristo a Felipe? Yo contengo la imagen de Cristo, del Padre. Yo soy el propio Padre en su imagen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, ya viste al Padre. Me encantó eso. Me encantó, porque Cristo me está enseñando que debo de contener la imagen del Padre. Cada vez que nos miramos a Él, sé que estoy viendo la imagen del Padre. Pero también, no obstante, si a mí me preguntaran, o si a usted como evangélico le preguntara: muéstranos al Padre, ¿podría usted tener la potestad de decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy su hijo? Yo no sé si tendría el carácter o la percepción en tu vida de poder responder de esa manera al que le pregunte a usted, porque obviamente nosotros somos sus hijos, y el que nos ve a nosotros debe de ver a Cristo. Luego, libro de Malaquías capítulo 3, verso 3, encontramos el siguiente versículo que dice: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Le quiero relatar una hermosa historia que te ayudará a pasar al otro lado. En esta historia que me encantó cuando la vi, amados hermanos, el ser humano tiene dos tipos de imagen. Número uno, la imagen que trajimos del otro lado, y la imagen con la que nos vamos para el otro lado. No olvide que usted llegó a esta tierra con una imagen diseñada en Adán, y Adán quitó todos los diseños del Padre en nosotros. Trajimos esa imagen de aquel lado, el lado de la oscuridad, el lado de las tinieblas, el lado del mundo, el lado de Adán y Eva. Pero no obstante, cuando estamos en Cristo adquirimos otra imagen, que es la imagen con la cual pasaremos al otro lado, que es la imagen de la vida eterna. Quiero leerle entonces esta historia que te ayudará a pensar mucho en tu vida. Y dice la historia lo siguiente así: un grupo de mujeres judías que se reunían para estudiar la Biblia, y mientras estudiaban el libro de Malaquías, se encontraron con el versículo que dice: Él se sentará para reafinar y purificar la plata. Malaquías capítulo 3, verso 3. Las mujeres se preguntaron cómo esta declaración aplicaba el carácter y la naturaleza de Dios. Y una de las mujeres se ofreció para investigar cómo es el proceso para la refinación o refinar la plata. Ella volvió al grupo y en su próximo estudio bíblico
de la Biblia, ella llamó a un platero e hizo una cita con el platero. Mientras los observaba, él colocó un pedazo de plata sobre el fuego y lo dejó para que se calentara. Explicó que en la refinación de plata uno necesita mantener la plata en medio del fuego, dando las llamas, oiga bien, que estuvieron necesarias para dar el calentamiento adecuado a la plata y pueda ser purificado, o más bien pueda obtener el proceso ideal. La mujer sigue investigando. La mujer pensó en Dios sosteniéndonos en un lugar tan caliente. Ella pensó de nuevo en el versículo de la Biblia. Caramba, así también nos pondrá Dios a nosotros en un lugar tan caliente, ¿verdad? Donde el fuego nos haga purificar. Entonces recordó el versículo: se sienta como fuego purificador para refinar la plata. Le preguntó de nuevo el platero si era cierto que tenía que sentarse allí delante del fuego todo el tiempo en que la plata se purificaba. Escuche, le preguntó al platero que si era cierto que había que sentarse al lado del fuego hasta que la plata se purificara. El hombre le respondió que sí, que tenía que sentarse allí sosteniendo la plata, pero tenía que mantener los ojos sobre la plata durante todo el tiempo que estaba en el fuego. Me gusta eso. Yo no sé si usted observará que en su proceso, cuando está en el horno de fuego, no está solo, y que el platero tiene la vista puesta sobre la plata para que no se pase y dañe el proceso. Eso está fuerte, eso me gusta. Aleluya. El platero le responde: sí, tengo que permanecer ahí hasta que el proceso termine de la plata. Si la plata se deja pasar de fuego, podría ser destruida. La mujer se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó al platero: pero ¿cómo sabes cuando la plata está completamente refinada? Él sonrió y respondió: oh, eso es fácil. Cuando me veo en la plata, ya sé que la plata está refinada. Esto me llamó mucho a la atención, que cuando el platero se da cuenta que la plata está refinada, es cuando su rostro se refleja o espejea encima de la plata. ¿A dónde nos lleva este pensamiento? Nos lleva que cuando estás en el horno de fuego, Él tiene la vista puesta sobre usted Pilar, sobre usted Grecia, sobre mí. Él no se mueve de ese lugar porque Él sabe que estás en el fuego, y con el temor de que el fuego te dañe o te pase de proceso, Él mantiene el cuidado. Por eso tu proceso está calculado en Dios. No se va ni un chin más ni un chin menos. ¡Oh, gloria a Dios! Mi proceso está calculado en la voluntad de Dios, en el sistema operacional del Espíritu Santo. Mi proceso está ahí. Porque Él ha de esperar que cuando yo salga del horno, mi vida,
mi vida ya pueda reflejar la imagen de Cristo y que el Padre se pueda ver en mí. Por eso fue que le preguntaron a Cristo, muéstralo al Padre, y él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque la imagen del Padre ya se veía en Cristo, se veía en Cristo, se veía en Cristo. Yo no sé si tú puedes permitir que cuando salga del horno, cuando salga del proceso, va a salir brillando, va a salir brillando, que se va a ver el Padre, que se va a ver Cristo, que se va a ver la gloria de Dios. Yo no sé si va a salir de esa manera o si va a salir de otra manera. Oh, gloria a Dios. Por lo tanto, el horno donde estás, la llama donde estás, no son para turbarte ni amedrentarte, es para darte el proceso y la forma que el Padre quiere. Concluyo diciendo, amados hermanos, cuando pasemos los procesos de la tempestad, pasaremos al otro lado. Y cuando nos saquen del horno de fuego, al otro lado encontraremos la imagen de Cristo que está formada en nosotros. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Póngase de pie en este momento. Pasemos al otro lado. No te quedes de este lado. No te quedes en tierra. No te quedes aquí. Aleluya, levante su mano. Padre, mira cada proceso. Dígale al Señor, únase conmigo. Y si está pasando el proceso más difícil de tu vida, si está pasando la tempestad crucial de tu vida, aquí no estamos para criticar, no estamos para alegrarnos de tu proceso, no estamos para hundirte, estamos para decirte que en ese proceso donde está es donde Dios te está dando la forma, y que no lo mires de una manera opuesta. La travesía donde vas, te vas a llevar al otro lado en el nombre del Señor. Porque al otro lado está el propósito de una nueva imagen en Cristo. Y cuando salgas del horno, cuando salgas del fuego, cuando salgas del proceso, cuando termines, aleluya, va a salir una imagen procesada, diseñada a la imagen del Padre. Un cuerpo, una vida estabilizada, donde la figura de Cristo será la que vas a reinar desde ahora y para siempre. Levanta tu pueblo, Señor, en esta pandemia, en medio de esta crisis, pero que a la vez se convierta en victoria. Permite que ninguna arma forjada contra tu iglesia, contra tu pueblo, contra tus hijos, Señor, pueda derribar, pueda atacarle y pueda dañarle. Permite que los procesos sean, Dios mío, la vida como el viento para elevarnos cuando golpean contrario a nosotros. Dale fuerza al que está en un proceso. Dale fuerza al que está pasando una situación. Dale fuerza al que está turbado. Dale fuerza al que está amedrentado. Levanta a los débiles. Levanta a los caídos. Señor, en este proceso de fuego, sabemos que estás sentado y que tus ojos están clavados sobre ti. Oh Señor, yo quiero que entiendas, pueblo, que el paralítico de Bethesda duró 38 años en ese fuego, bajo ese proceso. Pero un día llegó el que lo miró. Y es posible que tenga el proceso por 38 años. Pero quiero decirte que un día va a llegar el que te mira y el que te ha mirado, Cristo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te hagas? Que iba a responder de esa manera: Señor, Señor, levántame, que me dé la fuerza para sobrevivir. Señor, que tú me sostengas en medio de los tiempos. Lo único que te pido es eso. No te pido cosas materiales, sino que me des sostenimiento en medio de la hora. Que mi fe no se desconecte, que tu vida no caiga ni mengue,
que su fe pueda sustentarse en Dios día a día, minuto a minuto. Padre amado, y que el proceso operacional de tu reino sea que quede operando en todo el sistema corporativo de tu iglesia, Padre, aquí en la tierra. Bendice este cuerpo, bendice estos hermanos, bendice estas ovejas, bendice estos discípulos. Dale fuerza y ánimo por el nombre de Jesús. Señor, en esta hora nosotros declaramos por la palabra un tiempo de bendición, y que este tiempo de pandemia que el mundo vive, Señor, no será para restarle al mundo, no será para restarle a la iglesia, sino para bendecir, para proporcionar crecimiento espiritual. En esta hora y en este momento, dale la gracia al Señor. Levante su manito, denle la gracia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.